charla de comunicación asertiva. Entonces, yo quisiera de todas las personas que están aquí, agradecerles su valiosa asistencia y me gustaría que me dijeran qué entienden por comunicación asertiva. Lo que se les ocurra, lo primero que llegue. Sin buscar en San Google. Es como la capacidad de que tenemos de transmitir el mensaje de manera acertada. ¿Y qué será Entonces, eso de de eso acertada? lo que yo quiero decir, realmente lo comprendan como el mensaje que yo quiero dar, que comprendan el mensaje que yo quiero dar, como Listo, yo muy lo quiero bien. decir. Ok. Pero, Angélica. buenas tardes. Es que Buenas no puedo tardes. acá pedir la palabra, pero Tranquilos. Rocío. sí, Rocío. no me sale la cosita de pedir la palabra. Tranquila. Yo creo que también es, o sea, dar el mensaje, que llegue el mensaje, pero también la manera como lo damos, se lo hacemos llegar a las personas, como va, como está relacionado en la forma en que damos ese mensaje. Sí, en la forma. Sí, también. ¿Quién más? También utilizar como las palabras, ay, qué pena, no había saludado, muy buenas tardes para todos. También como utilizar las palabras de acuerdo al contexto en el cual nos encontramos para que el mensaje se logre transmitir de la mejor forma y también, como decía Lady Carolina, pues que se logre entender o percibir lo que queremos comunicar, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, para mí la comunicación asertiva es dar la información con las frases, con las palabras que son, sin agregarle o sin quitarle. Porque cada vez que yo sigo transmitiendo y otra persona sigue transmitiendo, entonces el final es algo que no es real. ¿Sí? Si nos Exactamente. hacemos una cadena, terminamos agregando o quitando. Entonces es decir lo que realmente es. Sí, todas tienen la razón de cierta manera. Entonces vamos a mirar en la tarde de hoy qué se acerca y qué se complementa de cada concepto que ustedes acaban de decir, ¿vale? Entonces, la manera como nosotros siempre nos relacionamos puede llegar a veces a convertirse en una fuente o en un factor de estrés en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Precisamente por todo lo que ustedes han dicho, porque queremos decir una cosa y quizás nos comprenden otra, o no manejamos el tono adecuado, o las palabras adecuadas, o el contexto, ¿verdad? El manejar la comunicación asertiva también nos permite asimismo reducir estos niveles de estrés, haciendo defender el derecho que cada uno tiene sin llegar a agredirnos, a ser tolerantes y tampoco sin llegar nosotros a agredir a la otra persona con quien estamos hablando. La palabra asertivo proviene del latín assertus, que quiere decir afirmación, certeza de una cosa. ¿Listo? Entonces aquí en la siguiente diapositiva yo las invito a que renombremos y recordemos nuestras emociones cuando quizás se recibía un telegrama, ¿sí? Era una cosa que lo medían por palabras, lo cobraban por palabras. Y uno dice, bueno, si uno se le dificulta leer un mensaje que le hacen falta palabras, ¿cómo sería la época del telegrama? ¿No es cierto? Para todas estas cosas necesitamos de la comunicación en una carta. ¿Quién recuerda el experimento que nos colocaban a hacer con vasos y con un hilito o una lana, ¿sí? Para organizar el teléfono, como ven en la gráfica número 2, ¿no es cierto? ¿Quién se acuerda cuando nos le colocaban un candado a ese teléfono porque el recibo llegaba muy caro? ¿Lo recuerdan? Pero los que tenemos cierta edad, los otros no se acuerdan porque no les ha tocado eso. Yo sí me acuerdo de telegrama y bueno, de ahí para allá todo eso, porque yo sí me acuerdo. Fui de la época del telegrama.
De los telegramas abreviados. De los telegramas, pues ahora, ¿qué reemplaza el telegrama? ¿Qué reemplaza? El WhatsApp, ¿no es cierto? WhatsApp, por ejemplo, ¿O qué más? o el correo. El correo, ¿no es cierto? ¿Quién no recibió esquelas, o sea, de nuestra época? O credenciales de Timoteo. Ya no las venden. Ya no las venden, pero las recibimos algunas personas, ¿no es cierto? Yo tenía colección de esas cosas. Me parecían quiere muy decir chéveres. que recibió bastante. Está increíble. No, tuve una persona muy especial y esa persona me enviaba esquelas porque me encantaban. O quien no recibió las credenciales de Timoteo, ¿no es cierto? Que decían mensajes y nos llegaban al alma y hacía que nuestras emociones de alegría, satisfacción llegaran, ¿no es cierto? Asimismo vemos cómo ha avanzado y hemos llegado a las tecnologías. El Viper ya reemplazado por un WhatsApp, ¿no es cierto? Y por un celular, ¿sí? Y sin decir todo aquel componente que vemos a través de los videos, ¿no es cierto? La videollamada. Ahora sí, si en todo esto era un lenguaje escrito y en el teléfono era oído, ahora en un WhatsApp podemos hacer una videollamada. Nos ven nuestra comunicación verbal y no verbal, que las dos son importantes. Más adelante les diré el detalle del por qué. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes que tiene la comunicación? Sin estos 4 elementos no puede haber una comunicación. El mensaje, que es propiamente lo que nosotros pretendemos dar a conocer a un receptor de manera eficiente, ¿no es cierto? El emisor, que es el que habla y produce el mensaje, lo puede escribir, lo puede gesticular, y el canal es la vía. Entonces, ustedes vieron las vías anteriores. Ahora es la vía a través de cual se emite el mensaje o queremos hacerlo llegar, ¿no es cierto? Al receptor. El receptor puede ser una persona a la que es destinataria del mensaje, ¿no es cierto? Y también como persona, también puede ser una empresa. Entonces, el concepto de comunicación siempre la hemos visto como la transmisión de una información mediante la interacción de 2 entidades. Pueden ser las personas o pueden ser las empresas, ¿no es cierto? O puede ser de origen mixto. Según la RAE, para hablarle ya de esa asertividad, no aparece como tal asertividad, sino el adjetivo asertivo. Y viene del acerto, que es firmeza y certeza de algo que se tiene. Y asertivo significa expresar una opinión de manera firme, de manera contundente. Entonces nosotros manejamos la asertividad como una habilidad social y personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones, pensamientos de una manera adecuada sin llegar nosotros a desconsiderar lo que la otra persona está llegándonos a decir. De cierta manera ustedes tenían mucha razón en todo lo que decían, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que manejar desde el tono hasta el mensaje que queremos dar a entender. Pero que ahora, bueno, manera de comunicarnos. Resulta que hay varias maneras de comunicarnos, pero como yo hoy les vengo a hablar de la manera asertiva, les voy a hablar de una manera pasiva y de una manera agresiva, ¿sí? La pasiva es cuando yo como persona transgredo mis propios derechos, ¿sí? Al no expresarme abiertamente. ¿Y qué es lo que yo hago? Cohibirme de ciertos sentimientos y emociones que yo tengo guardadas, ¿verdad? Quizás lo haga por apaciguar a la otra persona y yo no querer entrar en conflictos. Pero también, asimismo, la parte agresiva, ¿sí? de esta comunicación nos habla de la defensa de los propios derechos personales sin importar nada, ¿sí? Es aquella que es explosiva, que hiere sentimientos y puede llegar a transgredir a la otra persona
y más adelante yo sentirme con derechos de culpa, siempre trayendo cuestiones negativas, ¿sí? La asertividad está en medio de las dos, de la pasiva y de la agresividad. Hay una frase muy importante que me pareció chévere traerla aquí y que decía aquí nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, que lo importante que él aprendió a decir de los 40 años es el no, ¿sí? Pero el no no quiere decir que no sea asertivo. Hago la aclaración, ¿listo? Entonces es la forma en cómo vamos a llegar a ese no. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora, pero a mí no se me estaba viendo la presentación, se me acabó de ir. Algunos sí, porque en este caso a mí sí y a Sandra no, y estamos en la misma oficina. Pues yo no Yo sé qué también estará. la veo. Todos la ven, yo volví a Yo la veo. compartir. A uno Ahí se está viendo. Sí se está Por viendo. eso, pero es que Yo hay no. algunos que en este momento, Yo no la veo. la que la estaban viendo, pero que no. Sí, Sandra no la aquí ven. Aquí en Cúcuta, Sandra no. Yo sí. tampoco la veo en Bucaramanga. Tampoco la veo en Bucaramanga. Yo sí aquí en viendo Valledupar. La diapositiva de conceptos, no la del Nobel. No, Yo no la se ve, veo. se ve Liz, negra. ¿por qué no vuelve y hace lo mismo? Pues Deja de presentar. voy a dejar de presentar y vuelvo a hacer lo mismo y me avisan, por favor, ¿sí? ¿Les parece? Señora, Gracias. gracias. Muy asertivo. Gracias. Ya, ahora sí la veo. Señora, ahora sí. Gracias. Ahí ya otra vez no se ve. Ya, Ya se ve. Veo. sí, señora. Bueno, Video. entonces aquí les voy a traer un video que quiero que lo analicemos. Dice empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Alguien alcanzó a leer lo que decía al comienzo del video? Capacidad de sentir. De ponerse en los Sí. pies de otro. Ujú. Exactamente. Entonces vamos a continuar.
¿Me escuchan acá? Volví otra vez. Sí. Sí, te Estamos escuchamos. comiendo zanahoria. Bueno, menos mal que comieron zanahoria. Entonces, yo quiero que hagamos una reflexión sobre este video. ¿Qué tal les pareció el video? Estuvieron muy, muy bonitos de todo. Del mensaje ¿Qué nos y la quiso forma. decir el primer momento? Donde la mamá llegó, le dio un regalo al hijo. ¿Recuerdan ese primer momento, no es cierto? Sí. ¿Qué pueden decir de ese primer momento? La forma que buscó la mamá de comunicarse con el hijo. ¿No es A pesar cierto? sí. A pesar de que era complicado, pues halló la forma, ¿no? Halló la forma. ¿Qué otra Y el, cosa podemos el decir? animalito también nos deja ahí un mensaje que aunque fue rechazado y de todo, él con su actitud, su alegría, su forma, pues digamos, llamó la atención al niño, o sea, de ver las cosas de manera diferente, ¿no? Porque tal Ver vez las en algún cosas. momento como el perrito estaba también con problemas como él, entonces lo tomó pues de una manera, o sea, como de pronto pensando que lo que le están era ofendiendo, ¿no? Tal vez. Exacto, exacto. De la segunda escena, ¿qué podríamos decir? Yo creo que ahí, en los tres, hay algo que es como, para mí es común, que es la humildad. Porque en el primer video el niño era soberbio y no le parecían las cosas y como imponer su parecer solamente, eso es soberbia. En el segundo video también los animales, los dos que se pusieron a pelear también, a imponer lo que ellos, como ellos lo estaban haciendo. Y el animalito precisamente, el mapache,
cuando él se agacha, que eso es como un signo de humildad, el conejo puede pasar y pueden pasar los dos finalmente. Y en el último video, que es las zanahorias, pues se pusieron a pelear en fin y al cabo porque el uno no quería dejarse ganar del otro, que eso también es soberbia. Y al final perdieron los dos porque nadie se quedó, ninguno de los dos se quedó con el conejo. Entonces yo creo que en los tres, una característica o algo que se requiere para ser asertivo es un poco de humildad, una virtud, esa virtud. Muchas gracias, profesora Rocío. ¿Alguien más? Bueno, pues en todo eso también de alguna manera hay una agresividad. En algunos, con hechos, y el otro, digamos, en una actitud, pero en esa agresividad, en lo que vimos, pues no se ganó nada. Por el contrario, o sea, digamos, en una acción, como decía Rocío, o de humildad, o de reconocer al otro, ¿sí? Pues, y digamos, aunque en sí mismo, por ejemplo, con los animalitos en el puente no estaban trabajando pues como un equipo, pero pues ahí en ese momento del cruce en el camino lo hicieron de esa manera y lo lograron y pues la agresividad como que en esto que vemos no llega a nada. Y pues de todas maneras el que está tal vez en una actitud diferente del que logra comer la zanahoria, ¿no? Exacto. ¿Alguien desea compartirnos su vivencia? Bueno, entonces miramos desde todos los tres puntos de vista que es importante tener una comunicación asertiva y también algo muy valioso que es algo que decía por allá al principio del video, que era asertividad y empatía. Empatía. ¿Qué es la empatía? Sencillamente colocarnos en los zapatos del otro, ¿sí? Muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Y sobrellevamos muchas cargas, muchos pesos y explotamos, ¿sí? Entonces, las invito para que reflexionemos por qué en algunos momentos de nuestra vida no somos asertivos. A veces es por querer ser siempre agradables, porque decir la verdad, dicen por ahí, se gana enemigos, ¿no es cierto? Pero hay que saber transmitir esa verdad. Miedo a crear enemigos o herir a alguien. Si yo le quiero terminar a una relación tóxica, pienso que le voy a hacer daño al otro también, pero más daño me estoy haciendo a mí misma, ¿no es cierto? O por perder el estatus profesional, ¿no es cierto? O quizás porque somos más proclives a generar conflictos que a solucionarlos, ¿no? Y hay algo más muy importante, pero muy importante para cambiar este panorama a algo positivo. ¿Alguien me podría decir qué se le ocurre? Angélica. Angélica Vargas. ¿Está por ahí? Sí, sí, señora. Está por ahí. ¿Qué se le ocurre, Angélica? Pero pensando en lo de, para reflexionar de por qué no somos asertivos. Sí, porque para cambiarlo, o sea, cambiar esto a positivo, para llegar a ser asertivos. Nos tocaría primero hacer como una autoevaluación de cómo nosotros nos comportamos, ¿no? Ante problemas, por así decirlo. Porque, puede ser, ¿no es sí, cierto? Sí. Digo yo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué se les ocurre? Aquí aprender a escuchar, ¿no? A escuchar al otro. Importantísimo el aprender a escucharnos, ¿no es cierto? El aprender a que no antepongamos siempre nuestras necesidades, ¿no es cierto?
y llevarla siempre a favor, sino mirar el problema desde afuera y no desde la persona. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante llegar a generar esa empatía. ¿Listo? No confundamos la empatía con la asertividad. Entonces, vamos a hablar de los principios básicos de la asertividad. Primero, cuando yo me expreso libremente y bajo el respeto, me estoy también respetando a mí mismo. Recordar el respeto hacia los demás. Ser directo, pero ojo, no con palabras hirientes, sino ser directo, ir al grano, que esté corto el mensaje y ser muy sincero, ¿sí? No ir a manipular diciendo mentiras, porque tenemos que manejar un lenguaje apropiado teniendo el control de nuestras emociones, ¿sí? Mirando, en algún momento nos sacarán la chispa y respiremos profundo, contemos hasta 8 y soltemos la piedra. Tenemos una mochila cargadísima de piedras. Entonces, entre más piedras le botemos, más liviana se nos va a hacer esa mochila. Saber qué es lo que vamos a decir. Mira, acá está el saber escuchar. Y el lenguaje no verbal es importantísimo, porque yo puedo estar diciendo con mi boca sí, pero con mi cabeza moviéndola al lado diciendo no. O los ojos, ¿no? Nuestros ojos son lo que más, y yo creo que pues cuando vimos ahorita con la cuestión del tapabocas, lo único que se nos veía eran los ojos, ¿sí? Y expresábamos muchísimas cosas con los ojos a pesar de que no nos veían nuestro rostro completo. Recordemos que toda gesticulación que hagamos a veces son actos involuntarios del subconsciente que nos engañan a nosotros mismos, ¿sí? ¿Está brava? No, ¿sí? ¿Y qué está escondiendo? Nada. Y resulta que sí estamos haciendo lo contrario. ¿Listo? Entonces, hay algo muy importante que son los derechos básicos de la asertividad. Y estos derechos básicos de la asertividad, el padre de estos derechos es un psicólogo, Manuel Smith, profesor de la Universidad de California en el programa de psicología clínica. En 1975, imagínense, esto no es nuevo, ¿sí? Escribió un manual sobre los derechos asertivos. Yo traje unos cuantos. Él en ese entonces creó 22 derechos de la asertividad. Entonces, primero, considerar las propias necesidades, pero no sobre que todo soy yo y yo por encima de todo, hiriendo a los demás. Decir no ante una petición sin sentirse culpable, ¿sí? Porque a veces nos cuesta decir no y nos llenamos de tareas por querer hacer sentir bien a la otra persona, porque no lo quiero perder de mi amistad, porque quiero seguir en este trabajo y voy a terminar estresándome, porque no soy capaz de cambiar de opinión, ¿sí? No soy capaz de expresar la idea y el sentimiento que tengo siendo un derecho básico, ¿no es cierto? Todos cometemos errores en la vida y eso es cierto. Del error corregido hay un gran aprendizaje. O si no, recordemos cuando en los parciales nos preguntaban algo y perdíamos ese punto. Dígame si a usted se le vuelve a olvidar lo que le costó una mala nota. ¿No es cierto que no? Se corrige y tenemos un gran aprendizaje. Ser tratados con respeto y con dignidad es importantísimo. Hacer menos de lo que yo humanamente posible pueda hacer, porque es que a veces pensamos que somos máquinas
y se nos olvida lo más importante, que somos seres humanos, ¿sí? Pedir y dar cuando lo requieran, pero cuando yo también lo decida. Establecer mis prioridades y mis decisiones. Sentirme bien, sentirme contento, alegre. Tengo derecho a tener mi privacidad y asimismo que me retroalimenten las cosas de las que yo hago, teniendo una escucha asertiva. No usar nuestros derechos por encima de los demás. Exigir calidad, ¿sí? Todo lo que yo hago, quiero y tengo es de calidad y eso mismo es recíproco para los demás y para mí. Siempre pensar en agradecer, en dar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Señora. ¿Sí? Bueno. Sí, señora. Entonces, ¿cómo comunicarnos de manera asertiva? Primero pensemos en el problema que se gestionó, que pasó y no en la persona, porque a veces las emociones llegan a los sentimientos y es que yo me lleno de rabia, pero es que cojo a esa persona en contra y es que no la puedo ni ver. No, miremos cómo solucionamos el problema. ¿Cómo hubieran solucionado el problema de las zanahorias? ¿No es cierto? Para el conejo. Díganme si ellos hubieran estudiado la forma de cazar el conejo, si hubieran evitado todo ese sistema y toda esa problemática, que ni siquiera el conejo fue para ellos. Se lo llevó un gavilán, ¿no es cierto? Lo que hablábamos es importante de cuidar nuestro lenguaje verbal y no verbal. Y acá digo escucha bis porque digo escucha, ¡ey! Escucha, pare, escuche. Porque a veces nos cerramos y nos imaginamos cosas que no son. Porque como no escuchamos bien, no comprendimos lo que nos quiso decir el compañero. Ser empático no significa siempre estar de acuerdo. ¿Recuerden? Si algo a mí no me gusta, debo expresarlo. Y practicar tácticas asertivas, como ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces yo quiero que alguien me ayude, Patricia, a leer los primeros 2 tips para mejorar la comunicación asertiva. Bueno, muy bien. El primer tip para mejorar la comunicación asertiva es ser claro, directo, empático y respetuoso. Y el segundo, escoge siempre un buen momento para decir lo que sientes. O sea, hay que ser oportuno. Muy bien. Lady Carolina está por ahí todavía. Sí, señora, Sí. aquí estoy. Mi Lady, ¿me puedes ayudar con el 3 y el 4? El 3, escoger las palabras adecuadas y el cuarto, utiliza palabras amables para defender tu posición. Ok, gracias. ¿Quién más me quiere ayudar? Si quiere, continúo. Sí. La 5, ser sinceros implica no adornar la realidad. El 6, utiliza un lenguaje no verbal adecuado. No verbal adecuado. Recuerda lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Quién más? 7, no juzgue ni pongas etiquetas. 8, practica la escucha activa. 9, controla tus emociones. Y 10, si te cuesta mantener una comunicación asertiva, busca ayuda profesional. ¿Listo? Entonces, mira que estos tips es el resumen de lo que hemos hablado, ¿verdad? No juzguemos ni pongamos etiquetas. A veces armar prejuicios de valor es muy rápido.
Mira, el cerebro en un 70%, si ustedes chequean, son más los pensamientos negativos que atraen que lo positivo. Entonces nosotros siempre tenemos que tratar de cambiar esas cosas. ¿Listo? Y es muy importante cuando yo digo no juzgues ni ponga etiquetas a una palabra. ¿Qué les encierra eso? Que ya hemos visto. Una palabra. No juzgues ni pongas etiquetas. ¿Es ser? ¿Cómo así? Cuando yo te digo no juzgues ni ponga etiquetas, ¿a qué lo puedo referir en una palabra? Y ya la hemos visto. A no ser empático, Al ¿a contrario, a tener ser empatía. Por eso- Ser empático. ¿Sí? Esa es la palabra. ¿Listo? Entonces, espérame porque acá separo esto y no me está corriendo. Vamos a hacerlo ya todo práctico. Imagínense en un caso, un casito, que ustedes todo lo que hemos hablado para ser asertivos, llevamos estas 4 acciones y podemos hablar asertivamente. Entonces, para ello, siempre va a tener en cuenta lo que se observa. Si quiere, tomen nota en un papel y vamos a hacer el ejercicio, porque aquí ya en adelante es muy práctico. Expresar las emociones es importante. ¿Quién me podría hablar de las emociones? Nombrármelas. ¿Cuáles son las emociones? Alegría. Alegría. ¿Cuál tristeza, otra? Tristeza, rabia, soberbia, miedo. Miedo, ¿no es cierto? ¿Quién dijo por allá enojo? ¿Alguien dijo enojo? Susto. Sí, Sí, rabia. es cierto, es el enojo, ¿no es cierto? El enojo es una emoción, entonces ya sabemos. Celos. Ya sabemos cuando nos da, por ejemplo, pensemos en el enojo, que nos pusimos enojados por algo. ¿Qué sienten ustedes? ¿Alguno puede expresar lo que siente? ¿Dónde lo Pues, sintió? ¿En la garganta? ¿En el estómago? En la garganta. En la garganta. Pati lo Sí. siente en la garganta, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién lo siente de pronto en el estómago? Bueno, yo lo siento en el colon. Sí, Porque claro. somatizo Sí. en el órgano que más me afecta. Entonces, la rabia o el disgusto, un mal momento, inmediatamente a mí me duele el colon y yo sé ya que me tengo que relajar, que no me puedo estresar, que tengo que solucionar, porque entonces, pues eso me explicaba a mí el médico, que el colon Sí. es como otro cerebro porque recibe y somatiza todo lo que sientes, ¿sí? Sí, Entonces, claro. Mira, todos tenemos un órgano blanco donde somatizamos la ira, la alegría, el asco, ¿no es cierto? La sorpresa, la tristeza, el miedo, porque el miedo nos da miedo a todo. ¿Sí o no? Eso es algo que el ser humano como mecanismo de defensa maneja mucho el miedo. Entonces, si nosotros sabemos expresar nuestras emociones, vamos a evitar enfermedades más adelante. ¿Sí? Todo esto se relaciona con enfermedades y es cierto, el colon recibe, a mí me pasa eso en el colon, ¿sí? Pero mire, Pobre Patito, colon. en la garganta, ¿sí? Hay otros que es en el estómago, entonces viven con una gastritis terrible, ¿sí? Y la cuarta acción que vamos a hacer es la petición. Entonces, vamos a pensar como este ejemplo, ¿sí? Y vamos a compartirlo aquí. No nos dé miedo compartir, equivocarnos, porque para eso estamos, para aprender. Yo le digo, viendo, ¿no? Fernando, discúlpeme si hay algún Fernando por acá, pero no Vargas es... Mendoza.
Fernando, últimamente he visto, a mí me faltó ahí, que en los 2 proyectos anteriores no has entregado las tareas a tiempo. Y eso hace que me sienta frustrada. Me gusta respetar mis tiempos y yo debo responder de ello ante el jefe del proyecto. Necesitaría, por favor, saber si la parte que tienes vas a entregarla a tiempo y forma. Hey, ¿te importaría decirme si podemos contar con ella un día antes de la presentación? ¿Sí ve qué fácil es? Esos 4 punticos. Entonces, cada uno, por ejemplo, proyéctese en que hace N meses no salen con su pareja solas y usted le quiere pedir que vayan a algún lugar en especial. ¿Cómo lo harían? ¿Sí? ¿Cómo lo harían? ¿En la realidad o mejorando? No, en la realidad. Escriban en el papel. Claro, como nunca me saca, como siempre tengo que estar rogando. No, eso no es hacer. No, por eso le digo que si en la realidad. Ah, no, no, no. O ya trabajando con la asertividad. cambiando. No, estamos trabajando con la asertividad, Pati. Está el ejemplo, ahora hagámoslo como debe ser, con asertividad. Con asertividad, exacto. Lizeth, ¿puedes devolver la diapositiva a la diapositiva anterior? ¿Esa? Gracias. Esa, Okay. sí, gracias. Entonces recuerden que hace rato no salen con sus parejas, ¿sí? Y ustedes quieren que vayan a algún lugar específico. Y un día específico, si quiere pónganle fecha, ¿cómo lo harían? Sin entrar en la manipulación, ¿no? Una invitación con una carta, puede ser. Pues pero, yo llegaría con una... pero ¿cómo lo haría y qué le escribiría? Así bueno. como el ejemplito que yo les di de Fernando, ¿no? Modo romántica. ¿Cómo lo harían? No hubo silencio total. No, no, pero está escribiendo. Escribiendo, sí, supongo. Eso. Y ahorita en 3 minutos empiezo aquí en la lista o el que quiera compartir. ¿Listo? Listo. ¿Quién dijo listo? Profesor Oscar, ¿podría compartirnos su experiencia? Ahí en el chat ya están escribiendo. Yo no veo, Pati. ¿Usted me puede colaborar con la lectura? Ah, bueno, listo. Bueno, Zuli Rocío Rincón Rueda dice, amor, hace rato que no salimos y siento que necesitamos hacer algo diferente y salir de la rutina. ¿Me invitarías este fin de semana a cine?
No, eso es manipulación. Bueno, Zuli, yo no dije nada. A mí me pareció, mire, ella toda cariñosa. Sí, es cariñosa, pero eso es manipulación. Y yo no digo que las mujeres manipulamos, porque hay hombres que manipulan muchísimo. Ah, y si bueno. no, que el profesor Oscar se defienda porque está aquí y ellos no se defienden. Aquí, mire, Dimarco Morales. ¿Qué escribió? Claro ¿Cómo? Claro que sí me defiendo. Yo pienso que en esa imagen lo que estamos buscando es efectivamente una aceptación de la mujer hacia nosotros como hombres. Pues yo siempre he dicho que con el debido respeto las mujeres siempre llevan la batuta en todo y de una u otra forma siempre pues nos manipulan y nosotros aceptamos sus pedidos. Oiga, ¿dónde están esos? Pobrecito. Sí, yo Eso quiero sonó uno como de que esos. pobrecito. Tiene que venirse Oscar, para Valledupar. bien. Tiene que venirse para Valledupar, acá consigue muchos de esos. ¡Uy, Dios mío! Profesor Oscar, trate de organizar un ejemplo asertivo, como ya lo vimos, y teniendo en cuenta estos elementos, para no caer en la manipulación. ¿Cómo ahora? Tu tarea es, ¿cómo le escribirías a tu esposa que te manipula de manera asertiva? Pues escríbelo porque obviamente que se lo va a decir, ¿sí? Mira, aquí escribieron más. Ahí no va a haber problema porque ella está escuchando todo. Ella y yo somos docentes de la universidad, así que ella está aquí también en la videoconferencia. Ah, bueno. O sea que ella nos puede confirmar si es verdad. Claro, ahí está, claro. Ahí te voy a decir algo diferente. ¿Cómo se llama tu esposa? Joana Angulo. Ay, Joana. Ah, bueno. Súper bien. Ahí sí hay una buena comunicación. Totalmente, doctora. Sí. Pati, ¿me lees el chat, por favor? Dimarco Morales. ¿Raúl? Sí, yo creo. Dice, bueno, él dice la comunicación en Mira mi cielo. Está en cartelera una excelente película de acción del que te gusta. Me gustaría invitarte. ¿Vamos? ¿Sí? Eso es así escribe él. Listo. Y Angélica Vargas dice que podría decirle, amor, sería lindo salir contigo este fin de semana para tener un espacio solo para los dos. Uy, wow. Eso es manipulación. ¿Y por qué? Porque tú no debes de decir, amor, tú estás sintiendo. Mira, alguien más va a aportar un ejemplo y ya les digo por qué. ¿Dónde están mirando? ¿Dónde están expresando sus emociones? ¿Dónde están creando esa necesidad? ¿Y qué es lo que están pidiendo? ¿Cómo lo están haciendo? Pidiendo amor. Bueno, vamos a mirar cómo quedaría ese ejercicio. ¿Listo? Yo hice por acá uno aprovechando el Fernando. Entonces dice, Fernando, he notado que hace meses no hemos salido y eso me hace sentir triste. Me gustaría tener más espacios sociales juntos. ¿Qué te parece ir el primer fin de semana de cada mes? O sea, como organizando mensualmente algo. Pero sí, mira que sí, si ve que uno va relacionando todo y va fluyendo. ¿Alguien más? A ver, yo tengo uno acá. Hola, hace rato que no salimos y hemos tenido mucho trabajo. Hay un lugar nuevo que me comentaron que es chévere. Entonces, podemos ir el viernes que mi mamá está aquí y puede cuidar a los niños. ¿Qué opinas? Ha mejorado, si no tiene quien, yo le ayudo. Ha mejorado. Gracias, Ha mejorado. ¿Alguien más? Mira cómo escribimos de bonito y escribimos asertivamente. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacerlo.
¿Alguien más? Ese es el Fernando, mírelo ahí. Entonces, mira, este ejemplo sería así. Ya hace más de 3 meses que no salimos solos. Estamos observando, ¿no? Y eso me tiene preocupado. Eso lo diría el profesor, ¿cómo es que se llama el profesor? ¿Oscar? Porque considero que necesito buscar momentos para nosotros. Es la necesidad sentida. Y aquí es donde yo hago la petición. ¿Qué te parece si este sábado cenamos en aquel sitio que tanto nos gusta? ¿Ves? ¿Sí la copiaron? Sí, señora. Sí. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cómo les gustaría organizar el ejercicio? Digamos que nosotros tenemos una reunión ante X comité, que llevemos cada uno desde nuestros departamentos y no hemos logrado llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces, necesitamos entregar una tarea de ese comité. ¿Cómo haríamos esto ante el jefe de nosotros? ¿Cómo lo haríamos? ¿Sí fue claro el ejemplo? No, ¿puedes por favor orientar nuevamente? Bueno, estamos en un comité, ¿no es cierto? El comité es liderado por nuestro jefe, ¿sí? Pero resulta que en el comité nosotros no llegamos a ningún acuerdo con nuestro jefe en una tarea en particular que nos haya colocado. Aquí no necesitamos que nos diga puntualmente qué tarea, ¿no? ¿Ustedes cómo le darían a entender a él, sí? Que tienen que cumplir con esa tarea y que tiene que tener muy claro lo que él quiere para que ustedes cumplan con esa tarea. O sea, el jefe nos está dando unas instrucciones y nosotros no entendemos lo que nos quiere decir y por eso no lo hemos hecho. No llegan a ningún acuerdo. ¿Sí? Porque le cambian las reglas del juego cada vez que hablan. Un ejemplo, llamémoslo así más fácil para que entiendan. ¿Cómo lo harían? Recordemos que asertivamente no es armar conflictos ni anteponernos nosotros sobre los derechos de los demás, sino hablar desde el respeto, ¿no es cierto? Nosotros. Que ya llevan varias reuniones y siempre es en lo mismo. Recuerden de la observación, del sentimiento, de esa necesidad. La necesidad es que ustedes, como sea, tienen que cumplir con esa tarea. Pues tomar como el mismo ejemplo de este, ya llevamos más de 3 comités y no salimos del pues mire, tema. cada uno hágalo y lo vamos a compartir. ¿Les parece? ¿Listos y listas?
¿Ya lo tienen listo? ¿Quién quiere compartir? Bueno, yo entendí que es que el coordinador, bueno, en mi caso, un ejemplo, el coordinador y el docente no están de acuerdo con un trabajo que tienen que realizar y hay que definir la situación. Listo, también ¿Sí le es así? vale ese ejemplo, no se angustie. Estamos en un comité, desde Bueno, cada dependencia donde estemos. Bueno, entonces yo le envío un correo para que me dé un espacio. Eso fue lo que yo hice, un ejemplo. Sí, una solicitud. ¿Sí? ¿Cómo le Entonces, hiciste? bueno, buenas tardes, apreciada coordinadora. La presente es para solicitarle un espacio en el comité curricular para hablar del tema de aprobación, por ejemplo, del informe de planes de mejora, debido a que no están claros los lineamientos y es necesario definir los criterios para realizar el debido informe con los resultados esperados. ¿Dónde está la observación? En el escrito que acabas de hacer. Uh-huh. ¿Listo? Por favor, cerramos los micrófonos. Es tan amable quien no esté participando en el momento. Mi profe, ¿dónde está la observación en tu escrito? Uh-huh. En el Sí, que señora. acabas de hacer. Sí, señora. ¿Dónde estás? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde está la parte de observación en el correo que acabas de escribir? Pues la necesidad del espacio. Primero tiene que hablar de la observación. Recuerde que nosotros tenemos que tener tres puntos importantes, ¿sí? Uh-huh. Mira, la observación, lo que se observa, expresar tus emociones, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuál es la tercera que dice ahí? Describir necesidades y la Ajá, cuarta es la petición. La petición. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 punticos, miren lo que acabas de escribir. Recuerda que ya llevan más de 2 comités y no han llegado a acuerdo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo podrías transformar? Pati, ¿me avisas si en el chat hay algo escrito, por favor? Sí hay. Profe, mientras lo vas organizando, vamos a ir leyendo el chat. ¿Te parece? Sí, señora. Pati. Bueno, voy a leer Zuli Rocío Rincón escribió: jefe, creo que aún no tengo claro cómo deseas que desarrolle la tarea y eso me hace sentir preocupada, ya que la fecha de entrega ya se aproxima. Necesito, por favor, que precise los puntos que debe contener el trabajo y entonces podríamos reunirnos a solas para establecerlos. Eso escribió Zuli. Que hagamos una crítica constructiva. ¿Qué le haría falta a lo que Zuli acaba de escribir? Lady Carolyn, ¿qué le haría falta? ¿Qué le haría falta? Yo creo que ahí está señalando qué es lo que observa, cuáles son, está expresando sus emociones, está preocupada y hace la petición. Esa es una necesidad, la petición es también la necesidad, ¿no? Ella necesita que se le definan. La necesidad no es igual que la petición. Necesito precisar. Necesito que por favor precises los puntos que debe contener el trabajo y pide que se reúnan a solas para establecerlos. Sí, descripción de la necesidad y petición. Veo yo ahí, sí, como dice Lady. ¿Qué le haría falta? De pronto las veces que se ha ocurrido el evento. La observación, ¿no es cierto? Es necesario, porque si yo le digo a mi jefe, mira, es que en reiteradas reuniones, ¿no es cierto? No hemos llegado
a O ningún sea, se han acuerdo. hecho varios comités, o sea, ¿qué tan recurrido sí? Ok. Eso sería como Exactamente. iniciando el correo. Como iniciando, Ok. exactamente, pero mira cómo vamos mejorando nuestra comunicación asertiva cada vez que hacemos los ejercicios. ¿Qué otro, Patti? Dimarco Morales dice, doctor, estamos a puertas de la finalización del semestre y no tenemos por ahora un acuerdo, lo que nos lleva al decremento de la calidad que nos están pidiendo las directivas. Considero de que deberíamos ponernos de acuerdo. ¿Me parece si este viernes realizamos un desayuno de trabajo? ¿Qué le haría falta a Dimarco? Angélica. Expresar las emociones. Expresar las emociones y algo más. De acuerdo ¿Cuál con es? lo que dijiste en el anterior ejercicio, lo que observa. Lo que observa, ¿no es cierto? Pero hay algo más. La necesidad. La necesidad. La necesidad no es simplemente que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Sino, ¿qué es lo que tienen que entregar? El trabajo sobre, ¿qué se me ocurre yo, Carolyn? ¿Qué les piden allá a ustedes para la acreditación de un programa? Un ejemplo. El informe de autoevaluación. Podría decir, ¿no es cierto? O sea, contextualizar qué es lo que se está solicitando. ¿Hay algo más en el chat? No. Bueno, ¿quién quiere compartir el otro ejemplo? Aquí dice Dimarco Morales, súper, gracias. Con gusto. ¿Quién más? Mira, desde hace un tiempo vengo observando que cuando se reúne el comité, no llegamos a ningún acuerdo. ¿Sí? Esa es la observación. Sinceramente me siento triste e impotente por no ayudar más. Esa es la parte del sentimiento. Por ello me gustaría saber cuál es el principal objetivo de todos, que todos entendemos y debemos de cumplir. O sea, es una necesidad. ¿Qué tarea puntual tenemos que entregar? ¿No es cierto? ¿Te importaría enviarme por escrito en el día de hoy lo que cada uno considere? Esa es la petición. La petición siempre la vamos a cerrar con una pregunta. ¿Listo? Nos quedó claro. Esto dice, bueno, Señora. yo de otra manera le pregunto que, bueno, sí, que si está triste, pero si lo que estoy es enojada. Pues y eso es lo que también estoy lo puede sintiendo. decir, también ¿Sí? lo puede decir. Entonces cambiémoslo. Esto, pero lo que estoy Léalo, es molesta, léalo. histérica y quiero. No, molesta, histérica y no porque Bueno, pero le digo por eso. Hay que Pero te controlar digo. las emociones. Recuerden que es importante controlar esas emociones. Claro. Patricia, Si yo paz y estoy- amor, si yo paz y amor. estoy- Si yo Por eso, estoy- pero digamos que de alguna manera si eso es lo Sí, que Nos yo lo entonces, que quiero, salir, digamos, hablando respirar, de contar hasta 10 muchas veces y de la ahí sí vida hacer el real, correo. por eso. Bueno, Bueno, entonces las Pati, mire. estrategias. Pati, mira, ¿qué Yo harías entiendo tú? a Patti, porque estamos Pati. muy románticos aquí en Pati, esta ¿qué reunión harías? hoy. Sí, sigo yo que la realidad No, y veces paz nos y lleva es a amor. eso y cuando se le secuestra a uno la amígdala en fracción de segundos. Es que la Bueno, y amígdala- parte de la realidad. Es la amígdala, es la que precisamente nos lleva a eso. Nosotros tenemos que controlar la amígdala, ¿sí? El estrés hasta cierto momento es bueno. Cuando ya es un estrés patológico, no es Nos bueno. enfermamos. Exactamente. Pero sí me siento enojada, ¿sí? Por no poder ayudar más en esto. Y no es un pecado decir que me siento enojada o estoy furiosa, ¿sí? Uno tiene que expresar de manera contundente, pero muy respetuosamente lo que siente. Recuerden que el ser asertivo es podernos expresar
libremente, en un buen tono y respetando al otro. ¿Listo? Entonces, Bueno, vamos pero, a hacer perdón, este test, señora. pero digamos que en ese tema también de la comunicación y precisamente, pues digamos la doble vía, ¿no? O sea, está en el tema de, bueno, estoy enojado, pero también cómo lo tome el otro y no sé. Bueno, O primero sea, que todo, cuando alguien está hablando enojado, yo les doy un consejo. No Espacio. se metan a hablarle a la persona porque va a explotar y no va a entrar en razón. Por eso hay que buscar el espacio. Recuerdan que nosotros hablábamos en los anteriores por allá donde decíamos escoger el momento para decir lo que siento. Si la persona está enojada, nosotros no podemos saltar también porque hay 2 y 2 son 4, 4 peleando. El ego de cada uno y las dos personas. ¿Sí? Entonces la comunicación asertiva es eso, tener ese control de nuestras emociones, Pati. ¿Sí? Saber cómo lo debo hacer para poder escoger las palabras adecuadas. Quizás esto suene muy romántico, como lo dijo Lady Carolyn, pero es cierto. Si a mí me hablan a las patadas, ¿cómo cree que yo voy a reventar? De mal genio. ¿No es cierto? Pero si yo le hablo con unas palabras adecuadas, bajando el tono, ¿no es cierto? Voy a tratar de bajar a esa persona para que entienda y razone que mi necesidad es válida. ¿Sí? Recordemos que hay que ser sinceros. ¿Sí? Y ser sinceros no significa que tengamos que adornar el contexto. ¿Listo? Entonces, Claro, ¿algo más? yo ahí quiero también señalar que es muy importante que haya reciprocidad en la comunicación, por lo que señala Patricia. Puede ser que una persona esté enviando un mensaje, el mensaje no esté siendo el correcto, no se esté siendo asertivo, pero si la otra persona, el receptor del mensaje, tampoco habla, pues es muy difícil que se encuentre un punto común, una Claro, solución. O sea, debe claro, haber reciprocidad en este proceso de comunicación asertiva, con total, todos los elementos que tú señalas, pero es de dos o de un total, equipo. total. Es siempre, y recuerdan en los principios que hablábamos de la reciprocidad, eso lo hablamos nosotros, ¿sí? Saber decir, ser recíproco, también recibir la crítica de buena manera. Por eso es importante mirar el problema desde afuera, no desde la persona, ¿sí? Y ser asertivo es eso, no vulnerarme yo mismo mis derechos, ¿sí? Sino que yo también necesito ser escuchado, así lo que yo vaya a decir no le guste a la persona, ¿sí? Pero es saber decirlo, ¿sí me entiende? Es saber llegar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un detonante puede ser una palabra, ¿no? Y mire que también depende del contexto de donde vivamos, porque siendo aquí Colombia, tenemos muchas palabras que significan en otras partes cosas diferentes y son una ofensa. Entonces, mirar también el contexto donde nosotros estamos, ¿sí? Tener una escucha activa, ¿sí? Es muy contundente ser directo de lo que yo quiero. ¿Para qué? Para no llegar a confundir a la otra persona y que me entienda el mensaje. Eso es importante, ¿sí? Todo eso que Carolyn nos dijo es lo que ya hemos visto atrás, ¿sí? Porque si en algo que nosotros podemos mirar que pues sean las características de una persona asertiva es que tenga libertad de expresión, que no le dé miedo expresar sus sentimientos, sus necesidades, ¿sí? Que no se ahogue y pueda hablar. Tener la comunicación que sea muy directa, muy abierta,
bajo todos los parámetros de la honestidad, facilidad para comunicarnos entre todos como lo estamos haciendo aquí en esta charla taller, ¿sí? Todos estamos aprendiendo, ¿sí? Quizás al comienzo nos cueste trabajo porque no estamos acostumbrados a llevar como ese paso a paso. Ay, es que yo para ser asertivo, mira, pero cuando esto se practica, después de 3 o 4 veces, funciona, ¿sí? Porque dice la persona, oiga, sí, me hicieron caer en cuenta de tal cosa, ¿sí? Y otra característica de la persona asertiva es que tiene un comportamiento respetable y también sabe cuáles son sus limitaciones, hasta dónde debe llegar, ¿sí? Entonces, ¿les parece bien si hacemos un pequeño quiz, pero con hoja abierta? Ustedes sacan un papel y un lápiz y van a tratar de responder estas preguntas. ¿Sí? Sí. Dice, la carita triste es un no y la carita feliz corresponde a un sí. Como lo quieran trabajar, por caritas o por sí y no. Me avisan cuando estén todas, señor. Es que no se ve otra vez. A mí se me puso la pantalla negra otra vez. A mí también, sí. A mí también, ya no se ve nada. Y aquí está en práctica, en la diapositiva de práctica. Tranquila, voy a salirme otra vez de acá y vamos a mirar. Ahora sí salió aquí. Ah, bueno, pero ya lo... Espéreme que vuelvo otra vez para mirar a ver. Y vamos a refrescar. ¿Ahora sí lo ven todos? Sí, señora. Yo lo veo. Todos, ¿sí? Entonces vamos a mirar que la carita feliz corresponde a un sí y la carita triste a un no, o si lo desean manejar por caritas. ¿Listo? Pero, Entonces, ¿respondemos para nosotros mismos o enviamos sí. al chat o al...? Ahorita, si quiere, cada uno va a escribir en el chat la respuesta de la 1. Cuando considera que algo le resulta injusto, expresa su opinión al respecto. Pueden escribir sí o no, o carita triste o carita feliz. En ocasiones se salta ante determinadas situaciones que le desagradan. Si un compañero le pidiera un favor que usted se sintiera incapaz de cumplir, ¿le diría que no? ¿Puedo pasar la diapositiva? Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, señora. ¿Puedo Sí. pasarla? Sí, señora. Sí, señora. ¿Qué sentiría con el derecho de se sentiría con el derecho de interrumpir al interlocutor en caso de que no le quedara clara la explicación? Sí. Tranquilos, lo que se les ocurra, que ustedes lo dirían sí o no, o carita triste o carita feliz. ¿Cree que debería adaptarse a los demás antes de perder la amistad? Ante una crítica acerca de usted, ¿intenta comprender el otro punto de vista? ¿Listo? Pati, tú que eres mi moderadora, ¿puedes ir leyendo el chat? Esto... ¿O quieren pues que ahí demos van colocando. Respuestas? Ahí no supimos, no supimos porque pues se fue respondiendo. Eso Sí, se todos fue respondiendo, ahí respondimos al va. tiempo, muchos. Exacto.
Entonces, Ya nos Bueno, supieron cada las uno- respuestas, Entonces cada uno sabe qué respondió, ¿verdad? Así Sí. es. señora. Entonces, bueno, cuando yo digo la primer pregunta, cuando considera que algo le resulta injusto, expresa su opinión al respecto, Sí. es un sí. sí, Sí, sí. Sí. Ahí sí. estoy Sí. siendo asertivo. ¿Listo? En ocasiones se salta ante determinadas situaciones que le desagradan. Sí. sí. Pues sí, sí. No. No, que no debería ser, pero sí, me lo pasa. O sea, Sí. no. O sea, carita triste. ¿Sí? Es la respuesta. ¿Listo? Pero no es impedir que uno sienta la emoción, es manejar la emoción y uno puede molestarse por algo que le desagrada. Lo que Sí, tiene que pero- aprender es sí, a manejar pero- esa emoción, ¿no? Sí, pero la pregunta dice, en ocasiones se salta, exaltar es salirme de control. Ah, ok. ¿Sí? O sea, no es Ujú. controlar las emociones. Ah, ok. ¿Mm? Aquí, eso ocurre siempre. Si un compañero le pidiera un favor que usted se sintiera incapaz de cumplir, ¿le diría que no? Carita Sí. feliz. Carita feliz. Eso. Uy, Carita pero feliz. no, ahí sería intermedio porque hay que intentarlo. Pero no ve que pusieron No. o feliz o triste, no cara intermedia. Ujú. Acuérdese, Angélica, que No hay esta grises, comunicación- Angélica, hay blancos o negros. Sí. No, porque yo sí Ah. lo intento y si no soy capaz, yo sí digo que no. Ah, pero ya es tema de conciliación, abogado y todo eso, ¿me entiende? Yo coloqué, le diría que no. Le diría que no. Yo también le diría que no. Exacto, le diría que no. O sea, sería Carita feliz. Carita feliz. Ujú. Sí, señora. Aquí, ¿se sentiría con el derecho de interrumpir al interlocutor en caso de que no le quedara clara la explicación? Carita feliz. Obis. Carita Claro. feliz. Sí, Total, ¿no es cierto? sí, sí. La 5. ¿Cree que debería adaptarse a los demás antes de perder su amistad? No. No, No, Total, la ¿no es carita cierto? feliz. No. O Por sea, eso no. sería una carita triste, ¿no? ¿No es Triste. cierto? Bueno, Sí, hecho. claro. Ante Para allá. una, ante una crítica acerca de usted, ¿intenta comprender el otro punto de vista? Claro. Sí, Intento. eso. que O una sea, crítica mirar acerca el de problema desde afuera, ¿no? Recordemos. Que Sí, eso es porque muy si me lo- difícil, ¿no? Es Sí, muy porque difícil. si lo dicen es por algo. Yo coloqué aclaro mejor. O sea, hay Pero que no es aclarar. que es, sí, no, carita triste, carita feliz. Por eso, Intenta. pero Intento. Yo sí. así intento. Bueno, Intenta, es difícil, pero no imposible, ¿no es cierto? De todas maneras, estamos aprendiendo algo. ujú. Las conclusiones, bueno, yo quiero que ustedes me digan conclusiones antes de las que yo les tengo ahí escritas. ¿A qué hemos concluido? Que ya estamos terminando. ¿Sí? Que es Cuéntenme. necesario ponerse en lugar del otro para comprender su posición, aunque no siempre sea fácil para uno ponerse en lugar del otro. Es necesario para poder tener una comunicación asertiva. Ajá. Que es necesario más? controlar las emociones. Dar control a nuestras emociones. ¿Qué más? Observar. Bajar el nivel de estrés. Pensar en el nivel de estrés. ¿Alguien más? Es necesario pensar antes de hablar, antes de reaccionar. Sí, por eso algo nos decían antes de hablar, cuente hasta 10, ¿no es cierto? Es necesario hasta 100. Yo también pienso que es importante escuchar y aceptar la posición de cada uno, atendiendo a que vivimos pues en este mundo tan globalizado y aparte de eso, de esta globalización, tenemos distintos puntos de vista. Entonces debemos escuchar y de pronto no es aceptar el punto del otro, pero sí escuchar la posición de cada uno y hacer de pronto una crítica, pero que sé que es muy difícil, pero que no sea destructiva. Exacto, sí, señor. ¿Alguien más? Escuchar con empatía y aprender a expresar los sentimientos.
Sí. ¿Alguien más? Bueno, vamos a cerrar con estas conclusiones. Para ser asertivo, ya lo han dicho, es importante ser empático. Se concluye que si se tiene una conducta asertiva cuando se defienden los derechos propios, de modo que nosotros no vayamos a violentar los derechos del otro. La comunicación asertiva se encuentra en medio de la comunicación pasiva o inhibida y la comunicación agresiva. ¿Sí? Bueno, mis profes, estas son las bibliografías de las que hemos consultado. Yo quiero decir algo, pero bueno, es que estaba contestando aquí una llamada y no sé si lo voy a hacer en la... Un favor. Antes de las conclusiones, pero digamos que también en este tema pienso yo que, digamos, una mente sin entrenar no logra nada. O sea que es muy importante practicar estos temas o sea que no es una cuestión que, fíjese que usted lo decía, ya lo vamos logrando, ya vamos mirando cómo nos comunicamos. Entonces digamos que es un tema que requiere también una práctica, pero no una práctica por una conducta aprendida de que esta es la actuación, porque no estamos buscando eso, sino que salga de nuestro ser y nuestra esencia. Entonces, digamos que tal vez esto es lo que nos queda pues también de inquietud, pero también hay un trabajo que hacer con relación a esto, ¿no? Con relación a mirar cómo, por ejemplo, que nos dicen, bueno, respire primero, cuente hasta 10 y si no es hasta 10, hasta infinito, antes de pronto de dejarnos secuestrar por la amígdala, por ejemplo. Pensamientos también que sean pensamientos, digamos, la oportunidad de mirar al otro en lo que está pidiendo y no, pues de pronto hacia algún sentimiento o algo que nos lleve a mirar a la persona de una manera agresiva. Entonces, resumiendo, es o sea, estudiar y revisar técnicas también para nosotros poder llevar a cabo esas técnicas de comunicación asertiva, de tal manera que nuestras actitudes también puedan cambiar. Y fíjense que estamos hablando también de que algunas veces, y eso no es mentira, los santanderianos, digamos, tenemos una manera fuerte de hablar y directa y franca, pero también en eso, pues es un poco complicado el tema de la comunicación asertiva, que sin querer ni estar pensando que vamos de pronto a herir alguna susceptibilidad, lo hacemos y nuestro mensaje se daña. Y bueno, en todo eso está también hasta la relación de pareja, Claro. ¿no? Mi hija me dice, mami, ¿me está regañando o me está hablando? Claro. Sí, es cierto, el tono en el que manejamos los santanderianos, la mayoría hablamos durito, fuerte. Entonces sí, y manoteado. Golpeado y con la mano. Gesticulado, ¿no? Y además haciendo movimientos de mano y muchas personas se sienten agredidas con eso, ¿sí? Entonces, de verdad que muchas Pero gracias. es fama, porque las mujeres santanderianas tenemos fama, pero por favor. Las de norte no, son las santanderianas, las de norte no. Sí, bueno, Oscar, que era el que estaba diciendo, no somos así. Bueno, profesores. Ya me están haciendo coger miedo a esos santanderianos. No, las santanderianas somos queridas, somos muy buena gente. Lo que pasa es que sí. Pero si no hacen caso, ya saben. Si no hacen caso, le dan su tate quieto. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por la participación. Mire que se nos ha pasado el tiempo volando. Ha sido espectacular esta tarde con ustedes. Me alegra que desde la parte administrativa de otros departamentos también se vinculen a estas charlas, talleres, y también son bienvenidos ustedes como formadores, ¿sí? De verdad que me ha encantado compartirles esta charla. Ese es un abrebocas de lo que nosotros podemos llegar a hacer.
Y como dijo Patti, y yo se los venía diciendo, hagamos ejercicio, ¿sí? Ya después se nos vuelve costumbre, ¿sí? Yo tenía una compañera que decía, ay, no, es que ese lenguaje cursi, no es un lenguaje cursi, es un lenguaje que de verdad nos toca irnos acostumbrando, porque muchas veces un gesto dice más que 1000 palabras, ¿sí? Nuestro lenguaje no verbal a veces es más hiriente que lo que decimos. Entonces hay que equilibrar esas dos partes de la comunicación. Hasta aquí los acompaño yo. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, otro aporte? Bienvenido, que este sea el lugar. Bueno, que se generen espacios también de práctica. Por ejemplo, si estábamos hablando del tema de las regiones y nuestra manera de expresarnos, o sea, que también podamos hacer el taller ese de conversar y de compartir, por ejemplo, con Valledupar, que son más calidosos, y también con Cúcuta, y bueno, nos vayan también enseñando esos tips desde la vida real, de cómo comunicarnos. Y bueno, y nos integramos, y la interculturalidad y todo el tema que se trabaja también, y que es muy lindo también para integrarnos como comunidad UDES. Yo pienso que, de acuerdo con lo que dice la doctora Patricia, la pandemia no todo fue mal, y de las cosas buenas que nos trajo la pandemia fue poder aprender a comunicarnos por estos espacios. Y para nosotros como docentes, pues el caso mío fue muy grato, muy grato, y la verdad, bueno, los mismos estudiantes se llevaron las mejores impresiones de nosotros por acá, de los valduparenses. Bueno, aclaro, yo no soy valduparense, yo soy cartagenero, pero tengo 15 años de estar viviendo aquí en Valledupar, y creo que de las experiencias más chéveres que nos pudimos llevar nosotros aquí en la pandemia fue esa, que nos permitió hacer ese trabajo que hizo la doctora Patricia de interculturalidad con los compañeros o los estudiantes de Bucaramanga, de Cúcuta, y también de los docentes, porque muchas veces tuvimos que interrelacionarnos, ahí sea por estos medios, y qué bueno que sí se sigan haciendo estos espacios, porque es bueno aprender. Y miren, en un principio, la experiencia que tengo que contarle, y disculpe que me alargue un poco, pero la experiencia que tengo que contarle fue esa, que en un principio, pues de pronto, para nosotros los estudiantes, los docentes, tuvimos choque con los estudiantes de Cúcuta y de Bucaramanga, precisamente porque de pronto nosotros tenemos una manera de tratar muy distinta, muy diferente, de pronto un poco más calidosa, más amable, sin decir que ustedes no sean amables, no, sino que somos como más cercanos, por así decirlo. Entonces, de pronto ellos pensaban que esa actitud que nosotros hacíamos era una actitud de pronto de pereza o de flojera, o que era lo que muchos piensan, que acá en la costa todo es recocha, todo es festín, y de pronto cuando se terminó el semestre, que de pronto algunos no aprobaron el curso. Ah, ¿cómo así? Si es que el profesor era chévere, era no sé qué, ¿qué pasó? Entonces se confunden, porque de pronto por esa forma cálida de nosotros de tratar, piensan que acá todo es fiesta. Pero y después, bueno, yo creo que ese fue el primer semestre, que fue ese cambio abrupto de la pandemia del 2020, ¿sí? El primer semestre del 2020. Ya en el segundo semestre las cosas cambiaron, y de pronto los problemas que teníamos ahí de comunicación con los estudiantes de las otras sedes de Cúcuta y de Bucaramanga fueron disminuyendo, hasta que creo que hoy en día pues ellos nos extrañan y nosotros también los extrañamos, y ojalá que por lo menos de mi parte se pudieran volver otra vez a presentar esos eventos donde podamos hacer materias que sean de estos cursos, que podamos pues interrelacionarnos con todos los estudiantes de las otras sedes. Buenas tardes, mil gracias por la intervención. Buena tarde a ustedes. Por favor, recuerden que en el chat se pasó el link de asistencia y evaluación. Entonces, por favor, no se olviden registrar. Estas charlas tienen certificado, entonces, por favor, es importante para nosotros también contar con sus aportes en la evaluación para la mejora continua de nuestros procesos. Bueno, muchísimas gracias. Con gusto, Lady. Que estén muy bien. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buena tarde.
Chao. Hasta luego, profesora Lizeth. Gracias. Hasta luego, mi profe bella. Un abrazo. Bueno, hasta Acá. luego, que estén muy Muy bien. buena tarde para todos. Un fuerte Buena abrazo y Buena tarde. bendiciones. tarde para Buenas tardes para todos. todos. Oscar David, todos. Todo, chao. Chao. De los que están aquí, ¿alguien falta por asistencia o puedo ya dejar de compartir y salir de la reunión?